Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy esta semana vamos a hablar de algo que muchas veces nosotros queremos buscar como algo y no como alguien. Vamos a hablar de la sabiduría. La sabiduría nosotros la tenemos o la concebimos de una manera, pero la verdad es que vamos a ver cómo la concibe la Biblia. En el libro de Proverbios capítulo 4, verso 4, hay una escritura que dice: y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Está hablando la sabiduría. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y ante toda posesión adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Qué tremendo es que la sabiduría honra a las personas. Pero volvemos a estar viendo esto. Dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Bien, la sabiduría, nosotros si vemos esta parte, hay algunas palabras en donde muestran que la sabiduría es una persona. Hay una escritura, hay una parte donde dice abrázala, en donde dice hónrala y ella te honrará a ti. Entonces, qué tremendo es si nosotros nos podemos dar cuenta que la sabiduría es una persona. Primera de Corintios capítulo 1 verso 24 nos va a enseñar lo que verdaderamente es la sabiduría. Dice, pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, dice, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Es una persona y se llama Cristo. Entonces, cuando la palabra de Dios está hablando de que atesoremos la sabiduría, está hablando de que atesoremos la vida, la persona de Jesucristo a través del Espíritu Santo, que lo abracemos, que Él, cuando nosotros le honramos, Él nos cuidará, cuando lo abrazamos, Él nos llenará de esa honra, porque la sabiduría de Dios es una persona. Cuando nosotros queremos alcanzar la sabiduría como algo y no como alguien, la buscamos en libros, la buscamos en tener más conocimiento de algunas cosas, pero si enfocamos lo que estamos viendo a que la sabiduría de Dios es Cristo, nos estaremos nosotros buscando cada día más al Señor y lo estaremos abrazando. Una persona sabia es una persona que abraza a Jesucristo, que una persona que cuida, que abraza al Señor y que ve cómo Dios hace una obra perfecta en sus vidas. Cristo, dice la palabra del Señor, ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24, dice que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, qué impresionante es llegar a conocer y a entender que esa sabiduría es alguien y no es algo. Cuando abrazamos la sabiduría, nosotros empezamos a ser bendecidos de parte de Dios, porque empezamos a abrazar al Espíritu Santo y empezamos a permitir que toda la bendición que hay en la sabiduría, que es más que cualquier posesión, porque en el libro de Proverbios decía algo impresionante, que la sabiduría es más que cualquier posesión. Fíjate bien, Proverbios 4, en el versículo 6, dice lo siguiente: no la dejes a ella y te guardará, ámala y te conservará. Dice la Escritura que no dejes a Jesucristo, no, ámalo y empezar a hacer esto. Dice que nos guardará, nos conservará.
dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y ante toda posesión adquiere inteligencia. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros obtenemos la sabiduría como una persona y la abrazamos, esa persona en la paz de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, lo estamos abrazando, entonces ahí va a haber una bendición especial. Es mejor que cualquier cosa, es mejor que cualquier posesión. Tenemos que atesorar a Jesucristo como esa sabiduría. Tenemos que ver en cada una de las partes de la palabra que habla de Jesucristo, cómo Él nos va abriendo el camino, cómo nos va enseñando esa sabiduría, ese seguirle, que sea nuestro ejemplo, y eso estará proveyendo en nosotros sabiduría y cómo responder ante ciertas circunstancias. El Señor Jesús en todos los evangelios nos enseña cómo en un momento dado responder ante la necesidad, cómo responder ante las situaciones difíciles, cómo responder ante la tormenta. Entonces, a medida que conocemos de Jesús y abrazamos su inteligencia, en ese momento nosotros podemos estar siendo cada vez más sabios, abrazando la sabiduría de Dios. Es abrazando la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios se llama Cristo. Es una persona en el Espíritu Santo. Fíjate bien, una de las escrituras que a mí me encanta es el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2. Habla de Jesús y dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjate bien, cuando habla y dice, reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, está hablando del Espíritu de Dios. Está hablando de ese espíritu que viene a reposar sobre su vida, y Dios mismo viniendo sobre nosotros cuando adquirimos la sabiduría. Y eso proveerá para nuestra vida todo lo que necesitamos en el nombre de Jesús. Qué impresionante es esto. Qué impresionante y qué poderoso es lo que vamos a ver hoy, porque nosotros estaremos abrazando la sabiduría que es Cristo. Y dice la Escritura que una persona sabia es una persona sana, una persona sabia es una persona prosperada, una persona sabia es una persona bendecida. ¿Y dónde encuentro la sabiduría de Dios? A través de la palabra del Señor. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, verso 4, dice, y él enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué está diciendo Dios? Está atento a lo que dice la palabra del Señor. Está atento a los mandatos que Dios habla a través de su palabra, porque todo eso nos llevará a un conocimiento pleno del Señor Jesús. Quiero enseñarles algo que viene en el libro de Lucas, en el capítulo 24, Lucas 24, y hay unos pasajes que son impactantes ahí en Lucas 24. La Escritura nos enseña que llegó un momento que estaba viniendo una incertidumbre en la vida de los discípulos. Ya era el tercer día y los discípulos no habían visto la respuesta de Jesús. Jesús todavía no lo habían visto. Algunas mujeres ya les habían dicho que no estaba en el sepulcro, pero había dos personas que iban en el camino de Emaús. Y dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén a 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dice, y aconteció que yendo y hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se les acercó e iba juntamente con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros y andando y estáis tristes?
Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo eres el único extranjero que no ha sabido todas las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto de visión de ángeles, los cuales les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y allí hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice, y comenzando, fíjate bien, esto es lo impresionante, dice, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¡Wow! La palabra del Señor nos enseña que desde Génesis hasta Apocalipsis, dice, habla de Jesucristo. Para que yo pueda ser una persona sabia, tengo que tener el ejemplo del Señor Jesús. Y entonces, cuando Jesús se encuentra con estos hombres, les empieza a enseñar y a explicar todo lo que decían de Jesús, desde el libro de Moisés hasta los profetas. Y esto me impacta mucho, porque si tú y yo queremos abrazar la sabiduría y conocer cada vez más a Cristo y tenerlo en nuestra vida presente y ser personas bendecidas, prosperadas, sanadas, llenas de todo lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que aprender a buscar a Jesucristo, a la sabiduría de Dios en estas escrituras. Imagínate que el Señor Jesús les empezaba a decir: no ven que desde el Génesis yo estoy. No ven que decía esto de Jesús, y 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 él mismo le empezó a levantar y enseñar y enseñar y enseñar, hasta que llegó el punto en el que ellos pudieron ver y entender que estaba hablando de Jesús todo lo que decía. ¿Sabes qué provoca la sabiduría? Que el corazón arda, porque tiempo después, más adelante, los discípulos, cuando Jesús parte el pan, en medio de ellos, se dan cuenta de que era Jesús, porque sus ojos se les caen las escamas y ven que era Jesús el que les estaba hablando, y se dicen entre ellos: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? Y entonces lo que vemos en esta escritura y en estas palabras es que cada que nosotros buscamos la sabiduría de Dios a través de la palabra y la encontramos en Jesucristo por el Espíritu Santo, ocurrirá que nuestros corazones ardan. Nuestros corazones arderán cuando nosotros abrazamos la sabiduría de Dios. ¡Qué impresionante! En este estudio vamos a buscar la manera en Dios de que esa sabiduría venga a nuestro corazón. Los propósitos de la sabiduría son bendecir, son honrar, son prosperar, son sanar, son dar buenas noticias. Eso es el propósito de la sabiduría. Cuando una persona abraza la sabiduría, lo tiene todo, porque la sabiduría es el Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo en estos estudios estas cosas. ¿Por qué? Porque nos urge abrazar esa sabiduría. Porque en el libro de Proverbios, capítulo 4, por ahí del 6, dice que tenemos que buscar la sabiduría más que cualquier posesión y verla mucho más que cualquier posesión valiosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo vemos de esa manera, la bendición de Dios estará fluyendo para con nosotros. Qué impresionante es la palabra, qué impresionante es lo que vemos, porque en estos estudios semanales estaremos buscando que nuestro corazón arda por la sabiduría del Señor en el nombre de Jesús. Es un tiempo en donde nosotros nos surge la sabiduría.
Por el otro estudio estaremos viendo cómo Salomón entendió esto y abrazó la sabiduría antes que todas las cosas, y todas las cosas en la vida de Salomón empezaron a ser añadidas. Entonces, dispón tu corazón, dispón tu vida para que podamos despegar hacia el camino de la sabiduría, abrazando la sabiduría como una persona, no como algo, no como una meta, sino como la persona de Jesucristo en el Espíritu Santo. Así que nos vemos la próxima vez y esperamos que podamos entender estas escrituras, este estudio, para poder ser personas sabias, sabias que adquieren lo mejor de lo que Dios tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, Dios te bendice. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice.